Buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí y para Hackers tenerlos esta tarde acá en nuestro tercer día de la semana Hackers y el día de hoy con Jennifer Rivera Gutiérrez. Ella es Web Application Penetration de Equifax. Y hoy nos va a hablar de IA en pentesting, ¿verdad? O sea, la importancia que esto tiene, chiquillos, y también pues todo lo que vamos a aprender el día de hoy a todos los que nos interesa el área de Red Team y también cómo usar la IA de la mano de una experta. Entonces, bueno, para mí es un placer presentarles hoy a Jenny y ella les va a hablar un poquito más a profundidad sobre el tema. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Yarilyn, por la introducción. Muchas gracias a los 16 participantes que, si no me equivoco, vemos hoy. Esta es la primera vez que utilizo esta plataforma. Ahora le está diciendo a Yarilyn, entonces cualquier fallo que vean, por favor, omitan eso. Estoy muy emocionada de estar acá. Muchas gracias por tomarse el tiempo y estar presente en la charla. Espero de verdad que hoy aprendan algo nuevo, se lleven un aprendizaje valioso y más allá de valioso, que les sirva si están interesados en esta área o si ya están trabajando en esta área, que puedan aprender algo. Gracias al buen trabajo que hacen las chicas, porque bueno, realmente yo solo estoy aquí para dar el webinar, hablarles, pero detrás de todo esto está el que ellas organicen las actividades y de verdad que eso merece ser reconocido. Y algo muy bueno es que también gracias al trabajo que hacen pudimos identificar que la mayoría del perfil que tenemos hoy en los participantes es un perfil principiante intermedio en ciberseguridad. Y hago énfasis en eso porque esto nos ayuda a entender que este webinar no va a tener un nivel avanzado en pentesting de inteligencia artificial, porque queremos que realmente esté enfocado en lo que ustedes puedan manejar y que realmente esto les genere un beneficio. Entonces nos vamos a enfocar en que sea principiante intermedio. Voy a tratar de utilizar conceptos que sean muy fáciles de entender, porque mi idea es que realmente entiendan. No que escuchen como palabras y se queden, bueno, pero no entiendo, no me llevo nada, esa no es la idea. Quiero pedirles que se sientan libres si en algún momento quieren participar, tienen alguna pregunta a lo largo del webinar, que sepan que no solo quiero ser yo hablando y hablando, si tienen algún comentario, alguna pregunta, va a ser bienvenido, lo vamos a recibir bien, o si no, espero poder tener un espacio de unos 10, 15 minutos al final para que podamos abordar cualquier pregunta y que tengan cualquier duda. Como ya mencionó Jeremy, la idea es que hablemos de inteligencia artificial en pentesting. Entonces, con el énfasis de cómo puede la IA apoyar el trabajo que hacemos en pentesting. Vamos a empezar entonces de una vez. Primero, quiero que nos enfoquemos en entender qué es un pentesting y qué hacemos en nuestro día a día como pentesters. Entonces, un pentester es básicamente un profesional eh, que actúa como un atacante ético. Entonces, como podemos ver acá, es un atacante ético que tiene intenciones de mejorar la seguridad. ¿Qué es el pentest? Es básicamente el resultado que hace un pentester. Entonces, un pentest podemos verlo de una forma sencilla. Es un reporte que puede venir en diferentes formatos, un documento, imagínense por ejemplo un PDF, podría ser incluso hasta un formato tipo Excel, donde nosotros enumeramos o listamos todas las vulnerabilidades que encontramos durante el ejercicio del pentesting. Entonces, el pentest es ese intento de evaluar la seguridad de la infraestructura de una forma segura y controlada. ¿Por qué decimos que somos atacantes éticos? Porque nosotros nos aseguramos, de hecho, en pentesting hay mucha documentación detrás cuando se tiene que hacer un ejercicio o cuando se tiene que hacer un assessment, una evaluación de, digamos, un pentesting como tal, porque claro, siempre buscamos hacerlo de una forma ética, segura y asegurarnos que no vamos a cubrir una parte que no debía, digamos, limitarnos a lo que sería nuestro alcance, lo que conocemos como scope en pentesting, para que no vaya a haber afectación en otro servicio. Con el propósito, entonces, de encontrar esas vulnerabilidades y explotarlas. Y esto es lo que hace la diferencia. Nosotros en Pentesting tratamos siempre de que cualquier vulnerabilidad que encontremos, poder explotarla hasta donde sea posible. Entonces, si encontramos una vulnerabilidad e incluso pensamos que podríamos llegar a generar más impacto, llegamos hasta la parte final.
Estas vulnerabilidades, como pueden ver acá, pueden estar presentes en sistemas operativos, servicios, aplicaciones. Ahorita de una forma más detallada vamos a verlos. O incluso en usuarios. Entonces, ahora sí de una forma más detallada, ¿dónde realizamos el pentesting? Como podemos ver acá, cualquier sistema que pueda ser accedido o interactuado por un usuario o un atacante potencial puede ser objeto de una prueba de penetración. Entonces, en palabras concisas, esto podría ser, por ejemplo, podemos hacer un pentesting en una red interna o externa, en aplicaciones web, en APIs, e incluso en dispositivos móviles como por ejemplo Android, iOS, perdón, incluso en cloud. Entonces, y esto es solo un ejemplo. Realmente no son los únicos escenarios donde nosotros podríamos realizar el pentesting. También está el pentesting a nivel de seguridad física, por ejemplo, como evaluar a qué tengo acceso y realmente no debería tener acceso. Eso también es un ejercicio válido de pentest. Ok, entonces hasta aquí ya hemos entendido que un pentester es un atacante ético, es un profesional que trabaja en la área de seguridad ofensiva. En ciberseguridad existen diferentes áreas. Las más conocidas, digamos, podría decirse que tenemos seguridad defensiva y seguridad ofensiva. Entonces, la seguridad defensiva es la que se encarga como de implementar todas esas medidas para controlar que un atacante no pueda entrar por acá, para establecer reglas, configurar los dispositivos de seguridad, entre estos, por ejemplo, los firewalls, que son uno de los más conocidos. Entonces, esto entra dentro de la parte de seguridad defensiva. Pentesting está sobre este otro ecosistema que conocemos como seguridad ofensiva o que algunas veces también escuchamos como de Blue Team, que es esa parte defensiva, y Red Team, que es la parte ofensiva. Entonces, Pentesting está de esta parte, digamos, roja. ¿Cuáles son las fases? Si ustedes en este momento tal vez buscan cuáles son las fases de Pentesting, van a encontrar que hay 4, que hay 5, que hay 6. Estas que yo les traigo, estas 6, es la forma en la que yo realizo todos mis ejercicios de pentesting. Yo lo veo en 6 fases. Esta es la metodología que a mí me ha funcionado y esta es la que yo les quiero compartir, pero puede ser que en otra ocasión vea que son 4 o 5 fases. Entonces, la fase número 1, que es lo primero que hacemos cuando estamos haciendo esta evaluación de seguridad, es el reconocimiento. Entonces, acá hay diferentes técnicas como por ejemplo OSINT, tenemos reconocimiento pasivo-activo. El OSINT es básicamente, en esta fase tratamos como de, supongamos que vamos a probar una aplicación web. Entonces yo necesito saber qué hace esa aplicación, quiénes la utilizan. Entonces, en esta primera fase, como pentester, lo primero que yo hago es ir a internet si está expuesta y acceder, tratar de acceder. ¿Que tiene un login? Ok, está bien. Entonces, ya vienen el tipo de reconocimiento pasivo-activo. El pasivo es, como lo dice la palabra, aquí tratamos como de no hacer tanta bulla, me refiero como a que todas las medidas de seguridad que hay detrás de la aplicación no vayan como a triggerear o como a generar alerta. O sea, como de que nadie se vaya dando cuenta que vamos a hacer un ejercicio de seguridad. El activo ya es cuando realmente sí generamos un poquito más de bulla. Después de tener contexto de la aplicación, esto podría ser, bueno, como ya vimos, podría ser un dispositivo móvil, en cualquier lugar donde podamos hacer el pentesting. En la fase número 2 de enumeración y escaneo, ya empezamos como a tratar de tener un poquito más de contexto, como de, por ejemplo, saber qué puertos están corriendo, qué servicios hay, qué vulnerabilidades están corriendo en los servicios, cuáles vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, para que lo vayamos ilustrando y teniendo un poquito más de contexto. En la fase 1 pusimos el ejemplo que estábamos probando una aplicación web. Entonces, probamos la aplicación web, estamos haciendo el reconocimiento, ya tenemos contexto. En la fase número 2, una herramienta que me sería muy útil es, por ejemplo, Nmap, que más adelantito la vamos a ver como parte de la caja de herramientas que yo utilizo y que agregué a la presentación. Entonces, ¿en qué nos ayudaría Nmap? Nmap nos ayudaría a saber cuáles puertos están abiertos. ¿Y por qué esto es importante? Porque como atacantes éticos, nosotros tenemos que ir encontrando vectores de ataque.
Esto significa por dónde podría ir entrando, por dónde podría ser vulnerable la aplicación. Porque a primera entrada, si estamos probando la aplicación web, vamos a ingresar y podemos interactuar con la aplicación, pero ¿qué hay detrás? Entonces, supongamos que la aplicación tiene puertos abiertos como, no sé, los puertos más comunes, el puerto 80, que trabaja sobre HTTP, el puerto 443 sobre HTTPS, y supongamos que tiene por ahí un puerto 22, un SSH, o tiene un puerto 3000 y algo de una base de datos. Como pentester, lo que yo voy a ir haciendo es, ok, ya me dio que estos puertos están abiertos, que se ejecutan estos servicios, ¿cuáles son las versiones de estos servicios? Entonces, supongamos que tenemos que está corriendo una base de datos que tiene una versión que tal vez ya está fuera del mercado, que no debería estarse utilizando. Entonces, el siguiente paso, o lo que yo voy a hacer como parte de mi ejercicio de pentesting, es ir y ver cuáles son los CVs que están abiertos para ese servicio o esa base de datos, tal vez con esa versión vulnerable. Los CVs son básicamente vulnerabilidades conocidas que ya están reportadas y que en la mayoría de los casos ya tienen un exploit. Y estas dos fases son las que nos dan el boleto para la fase más emocionante, la fase que más nos gusta, que es la fase de explotación, que aquí es donde viene ya la parte más hacking, más realista y que se asemeja más a lo que realmente se hace, digamos que hacen los atacantes, porque buscamos explotar. Entonces, como podemos ver acá, aquí ya ejecutamos exploit y tratamos de hacer el acceso inicial. Entonces, por ejemplo, teníamos el ejemplo de la base de datos vulnerables. Ya yo investigué cuáles son los CVs que hay de esa versión vulnerable, entonces ya voy a ir a probar si realmente puedo explotarlo. Porque como mencionaba anteriormente, el objetivo es siempre explotar la vulnerabilidad hasta donde sea posible, generar el mayor impacto posible. En la fase 4 buscamos la escala de privilegios. ¿Qué es esto? Bueno, aquí vemos dos pilares, el movimiento lateral y la escalación de privilegios. Entonces, el movimiento lateral es cuando literalmente yo puedo moverme hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal? Que si pruebo que si tengo acceso a un lugar donde no debería. El privilege escalation es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un usuario, supongamos que tenemos la aplicación web del ejemplo que estamos llevando, y yo no sé, la aplicación tenía la característica que yo me puedo crear un usuario. Entonces yo me creo un usuario, muy probablemente ese usuario que yo me estoy haciendo es el usuario más bajo que se pueda tener. ¿Qué voy a buscar como pentester? Obviamente no nos vamos a quedar con solo ese usuario, ¿verdad? Vamos a buscar la forma de, bueno, si esta aplicación podría tener un admin dashboard, ¿qué debería hacer para conseguir ese acceso? Entonces, esa es la forma en la que vamos pensando en la fase 4. En la fase 5 de persistencia y postexplotación, esta fase es muy interesante y realmente es importante que exista, porque si ustedes se ponen a revisar los diferentes casos que han habido de ataques reales, de ciberataques a las empresas o organizaciones, los atacantes siempre buscan dejar como lo que conocemos como una puerta trasera, ¿verdad? ¿Qué buscan con esto? Ellos no se van a conformar con la mínima data que puedan sacar. Siempre van a tratar de generar el mayor impacto. Entonces, de sacar data, de volver, que si lograron identificar que la data se está actualizando, cada vez hay más data, entonces también busquen la forma de dejar esa puerta trasera, digamos, para estar entrando y estar sacando data o tener control del sistema. Entonces, esto es básicamente la fase 5. Y la fase 6, fase final, que bueno, yo diría, creo que cualquier colega de pentesting lo diría también, no es la parte divertida, no es la parte que nos gusta, no es tan emocionante como la fase 3, pero desde mi perspectiva es de las más importantes. ¿Por qué? Nosotros podemos ser muy buenos pentesters, podemos tener skills muy avanzados, podemos encontrar vulnerabilidades muy avanzadas, pero si no tenemos la capacidad de dejarlas bien escritas, de que queden bien claras,
en el reporte, ¿realmente estaría el pentest cumpliendo su objetivo? ¿Verdad que no? Porque al final de cuentas lo que busca el pentesting es eh, realizar ese ejercicio de qué haría un atacante si alguien intenta vulnerar mi aplicación o mi infraestructura o lo que sea que se esté pentesteando. ¿Qué podría hacer, pero qué sentido tiene si no somos capaces de remediarlo? Entonces, estamos invirtiendo en seguridad ofensiva, pero no estamos poniendo las medidas de remediación. Entonces, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido encontrar vulnerabilidades si no somos capaces de comunicarlas bien y de remediarlos. Y esto en la vida real es muy importante. Yo creo que una mala idea o un mito que existe es que en esta área como en ciberseguridad, ya sea desde Blue Team a Red Team, generalmente uno como profesional está solo en la compu y no hay tanta comunicación de por medio. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Tanto como en mi día a día realizo pentesting de aplicaciones web, de APIs, créanme que también hay muchas reuniones de por medio donde es muy importante que uno comunique lo que encontró y cómo se tiene que remediar. Y esto se lleva a cabo con los diferentes interesados y sobre todo con los equipos a cargo de remediación, que en mi caso suele ser equipos de desarrollo. Entonces, esta parte es muy importante realmente y no se debería nunca subestimar porque aquí es donde realmente el pentesting logra cumplir su objetivo. Ok, entonces ya entendemos las diferentes fases. Ahora veamos las herramientas. Existen muchísimas herramientas. De verdad que en el mercado hay muchas. Yo seleccioné estas 4 porque estas les diría que han sido las indispensables para mí. Algo muy importante también es que son accesibles. Entonces, si aquí hay personas que son muy principiantes en ciberseguridad, que tal vez nunca han tenido contacto con estas herramientas, déjenme decirles que estas están nada más de descargar, de empezar a utilizar. Hay mucha información en internet, muchas guías de cómo utilizarlas, cómo sacarles provecho. Entonces es algo de lo que definitivamente podrían tomar ventaja. En primer lugar tenemos Kali. Kali es una herramienta muy completa. Kali es un sistema operativo que funciona para seguridad y tiene un sinfín de herramientas que nos funcionan tanto para la parte defensiva, perdón, como para la parte ofensiva también. Entonces, para tener Kali, nada más podríamos virtualizarlo, por ejemplo, utilizando VirtualBox o VMware, y es accesible, nada más de descargar. En segundo lugar, tenemos Nmap. Nmap, de hecho, si recordamos, se los mencioné acá en la fase 2. Nmap nos ayuda, como ya les había comentado, a poder escanear una red, saber qué hay en la red, qué servicios están corriendo, y digamos que me va a ayudar a crear como ese mapa de cuáles son las posibles vulnerabilidades y los vectores de ataque sobre sobre mi objetivo. En tercer lugar, esta es mi herramienta indispensable, porque de verdad que esta sí es de todos los días, es Burpsy, y de verdad que me encanta. Para mí es la herramienta más completa que hay en el mercado a la hora de trabajar pentesting web y APIs. Burpsy nos ayuda de 2 formas. Burpsy puede actuar como un proxy y puede actuar como un escáner de vulnerabilidades. Tiene diferentes versiones. Tiene la Professional, la Enterprise y la Community. Entonces, dependiendo de la versión que nosotros tengamos, así va a ser digamos, el funcionamiento de Burpsy. La versión gratuita es la Community. O sea, la versión que en este momento podríamos descargar y tener acceso sin ningún costo es Burpsy Community. Burpsy Community nos ayuda como proxy. Nos permite interceptar tráfico, pero no nos ayuda con la parte de análisis de vulnerabilidades. Y en cuarto lugar, WatchArt. Ella nos permite capturar tráfico e irlo analizando. Entonces, de estas herramientas, yo quiero mostrarles Burpsy, que de hecho acá la tengo. Entonces, así se ve Burp Community. Tenemos un dashboard, tenemos el target. Aquí nosotros podríamos ir viendo los diferentes endpoints. Tenemos el proxy que nos ayuda a interceptar. De esta forma nosotros podríamos interceptar, que ya casi les voy a mostrar. Tenemos el history. Esto nos funciona para poder
ir viendo los diferentes endpoints del tráfico que está corriendo. Un proxy, porque se me olvidó explicarlo, un proxy es básicamente una herramienta que nos permite ver qué pasa por detrás en la comunicación. Cuando nosotros hacemos una solicitud o lo que conocemos como un request a un servidor, pongamos como por ejemplo Google, cuando yo entro a mi buscador, a mi browser y yo pongo Google, yo estoy haciendo un request a los servidores de Google. Acá nosotros podemos ver todo el tráfico que hay detrás. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros como pentesters a ir viendo cuáles endpoints podrían ser vulnerables. Hay muchas, digamos, muchos features, muchas características de Burp Suite. Yo les voy a mencionar las más importantes, las que considero que son indispensables. Entonces, en este caso, digamos, tres que yo sacaría es el proxy, el intruder y el repeater. Esos son los tres básicos, esos son los tres mínimos. Ok, ¿en qué nos ayuda el intruder? El intruder nos permite, supongamos que cuando estábamos hablando de las fases, pusimos el ejemplo de la aplicación que tenía un login. Cuando yo estaba haciendo el reconocimiento, me topé que la aplicación tenía un login. Y yo necesito conseguir, lo pusimos como ejemplo también que quería hacer un privilege escalation. Entonces yo tenía un low user, un usuario de privilegios bajos, y quería conseguir uno alto. Entonces, con el intruder, yo podría hacer que Burp Suite vaya y haga un intento de diccionario o un ataque de fuerza bruta para poder ver si consigo algún acceso. Entonces, de esta forma nos ayuda el intruder y con muchas otras cosas. De verdad que aquí lo más importante es que también uno pueda ser creativo, que es muy importante en pentesting. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo es siempre preguntar qué pasaría si. Yo creo que ahí está la clave. Cuando uno está haciendo el pentesting, yo creo que es la pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si intento esto? ¿Qué efecto tendría? Y entonces ya uno tiene la capacidad de determinar qué cosas podría ir probando. El repeater nos permite, de ese tráfico que interceptamos, poder modificarlo. Entonces, vamos a verlo en la práctica de una forma más sencilla. Ok, yo tengo este browser. Este podría ser Google, podría ser Edge, cualquier otro browser. Nada más se configura el proxy y ya la comunicación llega a Burp Suite. Pusimos el ejemplo de Google, entonces sigamos usando Google como ejemplo. Yo hago la solicitud y vean lo que pasa. Ven que se genera tráfico. Esto, para entenderlo de una forma sencilla, es básicamente todo lo que hay detrás cuando nosotros hacemos un request. Y vieron qué simple el request, o sea, literalmente nada más poner en nuestro browser Google y se genera todo este tráfico. Entonces esto también nos va dando una idea, más adelantito lo vamos a ver, de lo abrumador que puede ser tener que hacer pentesting en infraestructura, en dispositivos móviles, en aplicaciones web, con aplicaciones que tienen muchos sensores, que suele ser el caso. Las aplicaciones suelen tener varias funcionalidades. A veces nos topamos con casos donde son pequeñas, pero en la mayoría de los casos las aplicaciones web tienen varias funcionalidades y también esto hace que sea abrumador y de ahí viene la importancia de que tomemos ventaja de la inteligencia artificial. Pero ya casi vamos a entrar en más detalle con esto. ¿Qué quiero mostrarles ahorita? Quiero darles la perspectiva que tendría un pentester cuando ya nos topamos con todo este tráfico. Entonces, por acá vemos que este es el host, por aquí vemos que aquí tenemos el método, que tenemos el URL, que es el URL es básicamente lo que conocemos como endpoint. Aquí Burp Suite nos dice que si tiene parámetros, pues todos estos tienen parámetros, este endpoint no tiene parámetros. ¿Qué es un parámetro? Podríamos reconocer un parámetro, por ejemplo, estos son parámetros. Nosotros podemos manipular y encontrar vectores de ataques a través de ellos. Y no solo de ellos, también de los métodos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un get. ¿Qué nos dice este request?
Bueno, sí, ¿qué es un GET? El GET es un método que nos permite hacerle la consulta al servidor. Los métodos más comunes son el GET, el POST, el DELETE, el PUT y el OPTION. Digamos, hay más, pero estos son los más comunes. ¿Qué vemos acá? Bueno, tenemos que este es uno de los endpoints, tenemos el host, tenemos que una cookie, las cookies son bastante vulnerables, son uno de nuestros principales. Cuando vemos esto en los requests, sobre todo las cookies de sesión, suelen ser nuestros favoritos. Y tenemos este montón de headers. Todo esto que vemos acá, estos que se ven como celestitos con 2 puntos, estos son headers. Ya les expliqué qué era el parámetro, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante lo que podemos hacer con Burp Suite. Yo puedo mandar esto al repeater y resulta que puedo modificarlo. Por ejemplo, acá yo le podría decir que quiero utilizar el método options y puedo mandar el request y obtengo un response. Nosotros tenemos que analizar tanto la parte del request como del response, porque en ambos obtenemos información valiosa. Ahora les mencionaba de el hacernos la pregunta de qué pasaría si. Entonces, por ejemplo, algo que yo ya iría pensando como pentester es, ¿qué pasaría si introduzco un error acá? ¿Cómo me respondería el servidor? No vamos a hacer un pentesting real digamos, a Google, claramente no, pero quiero darles la perspectiva de cómo pensamos y cómo vamos, digamos, utilizando las herramientas durante el ejercicio. Entonces, esto es básicamente lo que vamos haciendo, o digamos a bajo nivel, esto es lo que vamos haciendo. Por supuesto, existen técnicas muy avanzadas. Por ejemplo, si esto fuera una cookie de sesión, probar otras vulnerabilidades, pero esto es básicamente la forma en que vamos pensando. No quiero dejar esta parte sin mostrarles el intruder. El intruder, como les mencionaba ahora, nos permite realizar muchísimas cosas. Por ejemplo, uno de mis cosas favoritas también, que siempre me resulta útil, es, por ejemplo, probar a través del intruder qué capacidad tiene el servidor para manejar solicitudes. Porque una de las vulnerabilidades, una de las formas que los atacantes aprovechan bastante son los famosos DDoS. Esto es básicamente una denegación de servicio. ¿Qué es una denegación de servicio? Básicamente saturar el servidor de tantas solicitudes que el servidor se caiga o que no pueda dar una respuesta y quede fuera de producción. Y claro, esto afecta muchísimo a las organizaciones porque el que los servicios estén en producción significa dinero. Entonces, por supuesto que es importante. Y todo esto lo podemos hacer con el intruder. Digamos que podemos ajustarlo, por ejemplo, aquí en el host o en el user agent, por ejemplo, yo puedo modificarlo y poner otro user agent. Entonces, por ejemplo, yo le digo acá que voy a hacer una lista y yo puedo cargarla de mi computadora. Digamos, imagínense en un blog de notas con un montón de user agents, de agentes, y poner a Pursuit a que los corra y ver qué información útil me da o ver si me dice, no, el sistema se podría caer con tanta cantidad de solicitudes en cierta cantidad de tiempo. Entonces, este es el propósito. Así es como se ve Burpsuite y así es como se utiliza en la vida real. Es una super herramienta, es muy completa. Esta es una opción accesible para cualquiera. También está la opción, como les mencionaba ahora, Enterprise, que de verdad es una herramienta muy, muy completa y trae la característica de que también podemos utilizarlo como escáner de vulnerabilidades. Entonces, esto es lo que quería mostrarles con Burpsuite. Y volver a la presentación. Muy bien, entonces, hasta acá ya nos queda claro la parte de pentesting, ya vimos algunas herramientas. Hablemos ahora sí de inteligencia artificial. Entonces, empecemos sobre las bases. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial? ¿O qué características tiene la inteligencia artificial que nos resulta beneficioso que podemos sacar provecho en pentesting? 4 principalmente. Entonces, la primera, la optimización del análisis de vulnerabilidades. ¿Por qué resulta útil? Porque a diferencia de nosotros, la inteligencia artificial tiene la capacidad de manejar mucha data y de poder interpretarla. Nosotros podemos hacerlo, pero no de una forma tan eficiente como lo puede hacer la inteligencia artificial. Y no hay forma de negarlo. Si nosotros en este momento le pedimos a cualquier inteligencia artificial que examine un Excel con 1000 líneas, supongamos que esas 1000 líneas son
no sé, una salida, un output que nos dio Nmap, eh, con un montón de puertos abiertos, diferentes servicios. ¿Cuánto tiempo me tomaría a mí como pentester ir línea por línea y analizar e interpretar y buscar vectores de ataque? Me tomaría bastantes horas, cuidado si no días también. ¿En cuánto tiempo, en cuántos minutos, en cuántos segundos podría hacerlo la inteligencia artificial? Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta de qué forma nos puede ayudar, ¿verdad? También para la automatización de tareas repetitivas, nos ayuda porque nos da el tiempo, digamos que nos da ese espacio para pensar de una forma más crítica y enfocarnos en que nosotros podamos hacer lo que la inteligencia artificial hasta ahorita no puede hacer. Entonces, esto aplicado en pentesting, ¿qué no puede hacer ahorita la inteligencia artificial? Por ejemplo, la IA no es capaz de entender en este momento las vulnerabilidades de negocio, de lógica de negocio. Para eso se ocupa a un humano que pueda razonar y tener contexto del negocio para que se pueda dar cuenta cuáles son esas vulnerabilidades de negocio en la aplicación. Y esto la inteligencia no lo puede hacer en este momento. Entonces, si ya yo sé que no lo puede hacer, yo me voy a enfocar en esas tareas y voy a dejar que las que son un poquito más repetitivas o esas que puedo automatizar, tomar ventaja de la inteligencia artificial. Como tercero, nos ayuda en la mejora de procesos de seguridad ofensiva, desarrolla ataques más sofisticados y personalizados, y como cuarto, la aceleración del proceso de investigación y documentación, porque reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas. Aceleración del proceso de investigación y documentación. Ahora yo les hablaba de lo tedioso que puede ser hacer un reporte, porque pudiéramos pensar que es sencillo, pero no. Para que podamos tener una idea de esto, un reporte de pentesting implica que todos los hallazgos, todo lo que yo encontré en mi ejercicio de pentesting sean documentados, y cada una de las vulnerabilidades, supongamos que encontramos, no sé, un promedio de 10 vulnerabilidades. De esas 10 vulnerabilidades hay que explicar bien cuál fue el servicio afectado, por qué fue afectado, dar una descripción, dar remediación, poner notas, poner la prueba, evidencia paso a paso de cómo se puede replicar la vulnerabilidad, y eso toma bastante tiempo. De hecho, el reporte, si no está automatizado, sí toma muchísimo tiempo. Podría tomar más de 24 horas. Pero la inteligencia artificial ya puede hacerlo. Ya yo le puedo decir a la inteligencia artificial que tome estos hallazgos y me ayude a ponerlos en un documento o un PDF, y ya de esa forma entregar el reporte. De manera más sencilla, a tener que ir yo escribiendo para cada una, eso tomaría muchísimo más tiempo. Entonces, ¿por qué todas estas 4 cosas que vimos nos resulta tan valiosa, digamos, en pentesting? Porque como ya vimos, el pentesting puede tener mucha información, pueden haber muchos endpoints, y esto resulta un poco abrumador. Entonces, ahora que yo les mostré Forbes, o sea, por ejemplo, volvamos de nuevo, esto fue solo para una pequeña solicitud, pero si estamos probando alguna aplicación, algún API que tenga muchísimos endpoints, supongamos que tenga más de 100 endpoints, que podría ser el promedio, imagínense cuánto tráfico, cuántas cosas vendrían acá que hay que analizar. Es muchísimo. Y antes de que existiera la inteligencia artificial, pues ahora podemos tomar ventaja de la inteligencia artificial, pero antes de ella, pues tocaba ir a hacer todo eso manual. Entonces, sí resulta tedioso. Hay muchas tareas repetitivas, como por ejemplo el estar escribiendo, estar haciendo scripts para los diferentes entornos. Esto puede ser un poco repetitivo y podemos tomar ventaja de la inteligencia artificial en esto. Los reportes eternos, que ya lo vimos, que pueden tomar días. Y esto a la larga también produce lo que conocemos como burnout, ¿verdad? Que entre, digamos, como nuestra parte más interesante como pentesters y profesionales técnicos, resulta como ese contacto directo, de manera, digamos, ética, pero sin dejar de ser hackers. Entonces, el estar haciendo tal vez tareas que no son la idea que tenemos de un rol como este, pudiera llevarnos como a aburrirnos, pero la idea es tomar ventaja de las herramientas que ahorita hay para que esto no suceda.
estos números me parecen muy interesantes y de verdad que nos ayudan a entender realmente lo valiosa que es la inteligencia artificial acá. Por ejemplo, la inteligencia artificial es 85% más rápida que nosotros para recopilar datos, como por ejemplo para ir a hacer OSINT. Es 90% más rápida que nosotros para analizar logs o para analizar todo el tráfico que ahorita vimos, por ejemplo, en Burpsuite con un simple request a Google. Y es 75% más rápido para generar los reportes, y 60% más rápida para crear los exploits. Entonces, puede que muchos de ustedes ahorita piensen, pues sí, la inteligencia artificial es útil, pero también a veces genera scripts que no son tan útiles. Todo eso va a depender también cómo se maneja el tema de la confidencialidad de la información recopilada. Perdí el mensaje, vamos a ver. No puedo ver el mensaje, no sé si puedes abrir el micrófono y hacerme la pregunta. La pregunta que te Bueno, hicieron. muchas gracias, sí. Vamos a ver. Dice Giovanni, ¿cómo se maneja el tema de la confidencialidad de la información recopilada al introducirla en una IA? Ajá, eso es muy interesante, Giovanni. Súper buena pregunta. Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con Gemini. Gemini tiene algo que se llama Size. No me acuerdo bien el significado de cada sigla, pero básicamente nos ayuda a que con diferentes contratos nosotros podamos decirle a Google, ok, yo voy a estar utilizando su inteligencia artificial, pero mi entorno va a estar completamente alejado de sus entornos de prueba y completamente ningún otro cliente va a tener acceso a mi información. Entonces, ¿qué significa esto? Pongamos que vos trabajas para Google, trabajas para otra empresa, pongamos que vos trabajas para Equifax y quieren utilizar Gemini como inteligencia artificial, como agente o como LLM para empezar a automatizar procesos en pentesting. Entonces uno puede pagar un contrato para que exista confidencialidad y que nadie más tenga acceso, digamos, a tu información, a todo lo que le cargas a la IA. Por ejemplo, que utilizando Gemini Enterprise, yo pague el contrato y que la política no permita que nadie más pueda ver la información. Entonces, tú de manera muy tranquilo podrías cargar hasta tus tokens, podrías cargar tus contraseñas y puedes estar seguro que no va a estar expuesto para cualquier otra persona, porque eso se maneja por políticas. Pero realmente la opción existe, o sea, sí. Espero que se responda a la pregunta y si no cualquier cosa también lo dejas en el chat y la podemos volver a abordar. Ok, entonces vamos por acá, fase 1, reconocimiento OSINT. ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial acá? De 3 formas específicamente, en el rastreo inteligente, las huellas digitales y monitoreo en la dark web. Entonces, a través del rastreo inteligente, automatización de recopilación en web, redes sociales y bases de datos públicas mediante agentes autónomos. ¿Qué es un agente autónomo? Es una inteligencia artificial independiente que tiene la capacidad de analizar y de poder tomar acciones de acuerdo al entrenamiento que nosotros le demos a la gente. ¿Cómo lo podemos entender de una forma más práctica? Supongamos que yo me hice un agente que se va a encargar de trabajar en la fase 1 del OSINT e ir a buscar en Internet cualquier información, cualquier dato interesante para un servicio específico o para una aplicación específica. Entonces yo le puedo decir a mi agente, mi objetivo o mi target es este URL, vaya, busque en internet y a todo lo que yo le dé acceso, ¿qué información hay? Y entonces yo me ahorro todo ese tiempo de que realmente en la práctica sí sucede, sí es así. En la práctica uno tenía que ir, buscar, poner que este era el servicio, ir a ver qué me encontraba, que si había algo en redes sociales. Así pasaba, así se tenía que hacer. Ahora se puede hacer de una forma más eficiente, con agentes. Después, huellas digitales, identificación instantánea de tecnologías y versiones para detectar puntos de entrada específicos, los vectores de ataque. Por acá yo tengo un ejemplo que quería mostrarles.
Si nosotros, yo ahora les mencionaba lo tedioso que puede ser analizar tanta información. Por ejemplo, en un assessment general de infraestructura de red, podríamos toparnos con que nuestro alcance en ese ejercicio de pentesting puede ser más de 7,000 IPs. Y realmente sí, pasa. Sí, es lo común. Realmente rara vez uno se encuentra con alcances que son pequeños. Realmente siempre las aplicaciones, para que funcionen, hay mucho por detrás y todo eso hay que probarlo. E igual la infraestructura. Entonces, si yo necesito hacer un pentesting, PCI, un pentesting infraestructura, un pentesting a las diferentes IPs, los hosts activos, y supongamos que son 7,000 IPs, y sobre todas esos 7,000 IPs tiene que correr Nmap, porque es parte, digamos, del proceso de numeración y escaneo. Y yo me encuentro con este montón de información que me da Nmap y me dice, bueno, de estas 7,000 IPs, digamos que cada una tenía al menos 2 puertos abiertos, que es lo mínimo. Pero pudieran ser 3, 4, y hay que analizar puerto por puerto. Imagínense qué abrumador. Lo interesante es que podemos tomar ventaja de los LLMs o de las diferentes inteligencias artificiales para que nos ayuden entonces a ir viendo en qué podemos enfocarnos. Veamos esto, por ejemplo. El ejemplo que yo traía es muy sencillo. Supongamos que tenemos que corrimos el Nmap, nos dio esta salida. Esto fue para solo una IP, pero estamos bajo el escenario de que podrían ser miles de IPs, que sí es el caso, sí sucede en la práctica. ¿Qué pasa si yo le digo, actúa como pentester, analiza estos resultados de Nmap y dime posibles vulnerabilidades, qué técnicas de numeración usar, qué ataques intentar primero? Esto podría ser, en lugar de estar agregando solo podría ser mi assessment de mis resultados de Nmap con mucha información que como humano me tomaría muchísimo tiempo analizar. E incluso la probabilidad de cometer un error es muchísimo más grande. Tenemos que reconocer que la inteligencia artificial, al funcionar a través de reglas, eh, de la data que tiene, de haber sido de la forma en que fue entrenada y también de las instrucciones, tiene menos probabilidad de cometer errores. ¿Por qué digo esto? Porque pudiera darse el caso que no sepamos cómo priorizar. En la vida real, como pentester, realmente, como todo, como cualquier negocio, siempre hay SLA, ¿verdad? Entonces, básicamente, el SLA, el tiempo en que yo necesito dar una respuesta a mi cliente. Y supongamos que son 40 horas. Entonces, en esas 40 horas, yo realmente tendré la capacidad de analizar todo el resultado de todos los puertos, todo ese servicio, todo lo que hay en en la infraestructura, en los hosts, en 40 horas. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, a veces nos toca priorizar y eso podría ser un riesgo porque al priorizar pudiéramos equivocarnos y más bien no estar priorizando de la forma correcta. Y la inteligencia artificial nos permite, a través de los prompts, que es también muy importante, el saber cómo interactuar con la inteligencia artificial, porque ahora que está tan accesible pensamos como que sí, todos sabemos usar la inteligencia artificial, todos les podemos preguntar a Gemini, podemos utilizar agentes, LLMs, pero realmente sabemos interactuar con ellos. Por ejemplo, sabemos técnicas de prompt engineer, de rol. Entonces, esos son ventajas también y son skills que son indispensables que nosotros vayamos adquiriendo. Entonces, como podemos ver, lo que nos dice Gemini es, ok, estas son las posibles vulnerabilidades, estas son las técnicas de numeración, ¿qué ataques intentar primero? Nos da digamos, el vector de ataque y nos da la forma en que deberíamos priorizarlo. Entonces, si sabemos tomar ventaja de eso, realmente es bastante útil. Volvamos a la presentación. En seguridad ofensiva, fase 3, si recuerdan, la fase 3 era la fase de explotación. Entonces, 3 pilares. Ajá, dime. Dice Rodrigo
¿Qué habilidades de pentesting tradicional quedarán obsoletas primero ante la automatización con agentes de IA? Yo diría que el de scripting, que de hecho, si en este momento yo tuviera que contratar a un pentester, no me enfocaría tanto como que traiga habilidades de scripting, sino como que realmente sepa utilizar la inteligencia artificial. Yo me enfocaría en preguntar em, cómo interactuaste con la inteligencia artificial. Si en este momento yo necesitara hacer un script, ¿por qué yo me pondría a hacer un script que me puede tomar, si no soy tan buena desarrollando, que es mi caso, que me podría tomar mucho tiempo, si la inteligencia puede hacérmelo en segundos? Que de hecho yo les traía este ejemplo, yo traía este prompt, generar un script en Python que haga fusing básico de endpoints, pruebe parámetros comunes y muestre respuestas de HTTP. O sea, en este caso Gemini, que es la que yo estoy utilizando, me lo podría dar en segundos. Sí. Entonces, para responder la pregunta de Rodrigo, que me parece que era, yo diría que esas tareas que ya la inteligencia puede hacer, pero recordar que nuestra esencia o lo que nos hace un poco más valiosos como pentesters es esta capacidad de razonar y ya en la práctica, hablando más, o digamos más en la práctica ofensiva, la capacidad de poder identificar vulnerabilidades que un escáner no podría hacer. ¿Cómo identifica vulnerabilidades un escáner? A través de reglas, de signatures, ¿cómo se dice? De firmas, que son básicamente, podríamos decir, código que le dice a la aplicación o al software, cuando usted encuentre esto, cuando esto haga match, eso es una vulnerabilidad. Entonces, eso sí, realmente ya nosotros nos quedamos atrás. Pero la forma en que nosotros como emprendedores podemos agregar valor en este momento es la capacidad de razonar, de identificar vulnerabilidades de negocio. Y sí, eso sería para responder la pregunta de Rodrigo. Entonces, volviendo a la presentación, para la fase de explotación, la inteligencia nos ayuda con los scripts a generar scripts muy buenos que si nosotros le damos el contexto correcto realmente se va a ajustar. Para la evasión de defensas, por ejemplo, para poder bypassear EDR, para poder bypassear WAF y para vectores lógicos, por ejemplo, sugerencia de rutas de ataque. Entonces, veamos este demo. Si yo le pido a Gemini que genere el script, cuestión de segundos, y lo genera. Entonces, hay personas que dicen, sí, Gemini puede generar scripts, pero no se ajustan a digamos, a mi escenario. Pero si yo le hubiese dado, si hubiese utilizado técnicas de prompt para Gemini y le digo, le doy más contexto, le digo, actúe como un experto en script, actúe como un experto en desarrollo, como un experto en Python, si le voy dando más contexto, si aplico esas diferentes técnicas, e incluso le doy, por ejemplo, cuál es la URL, que de hecho, vamos a ver si lo puso, vamos a ver. Vamos a ver, aquí nos dice configuración inicial, target URL. Yo le podría decir aquí que mi target es Google y lo voy ajustando. Entonces, realmente, con tener un conocimiento básico, ya nosotros podríamos ir adaptando nuestros scripts a nuestras necesidades. Digamos, los scripts que nos da la inteligencia artificial a nuestras necesidades. El fin del reporte tedioso. Ya no es necesario que hagamos tantas cosas manuales, ya podemos tomar ventaja de todas estas herramientas que hay. Ahorita hay muchísimos. Cuando la inteligencia artificial empezó a salir, digamos que empezó el auge, tal vez era un poquito más difícil digamos, el tener acceso, era un poquito más caro. Yo un día, creo que la semana pasada, me puse a ver cómo están los precios y de verdad que es increíble. Ahora está hasta más barato acceder a las herramientas. Por ejemplo, ahora que se está hablando mucho de bytecoding, ahora tener una licencia de Codex, de Cloud, está muy accesible. Entonces, es nada más de tomar ventaja de eso. Entonces, estas son algunas herramientas que les dejo que podría funcionar, como para código y también para análisis y LLMs. Por ejemplo, Gemini, que es una de mis favoritas, las gemas de Gemini, o incluso construir sus propios agentes, programar sus propios agentes. Sé que aquí hay muchos hombres, vi que también hay chicas, entonces esto es para ambos. Eh, la gente ahorita tiene como mucho miedo de que si la inteligencia artificial me va a quitar mi puesto, que si
va a quitar muchas oportunidades. Yo no me enfocaría en eso. Como consejo profesional les digo, enfóquense en que realmente también está abriendo muchas oportunidades. Por ejemplo, muchos nuevos roles, como por ejemplo AI Security Engineer. Yo creo que nada más es importante que uno comprenda en dónde estamos y hacia dónde vamos y no tener ese miedo que muchas veces como que se ha transmitido mucho el miedo de que se van a quitar muchos roles, que si no va a haber trabajo en el futuro. No, 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 nada más. Trate de estar actualizado y trate de que sus skills están acorde a la necesidad, digamos, a cómo estamos en este momento en el 2026 y ver siempre hacia el futuro, hacia dónde vamos. La inteligencia artificial no es algo que está de prueba en este momento, es algo que ya es parte del día a día. Las empresas, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial porque facilita muchísimas cosas, hace que podamos automatizar muchos procesos y esto al final de cuentas se traduce en menos dinero, más ganancias para las compañías y por supuesto que es lo que buscan. Entonces, mi consejo profesional es enfóquense en cuáles son los skills que pueden ir adquiriendo y por supuesto que van a haber roles, más bien se están abriendo oportunidades. Próximos pasos, aquí les dejo de manera práctica estos 4 consejos. Traten de empezar en una tarea repetitiva de su día a día en su trabajo. Busquen la forma de automatizarla con inteligencia artificial, aprendan técnicas de prompt, de verdad es increíble los resultados que uno puede tener cuando uno aprende a utilizar la inteligencia artificial y saber cuál utilizar. Entonces, cuando uno realmente sabe eso, de verdad que todo se vuelve mucho más sencillo. No se trata solo como decirle, hey Gemini, hágame esto, deme esto. No, no es la forma correcta de interactuar con los LLMs o con las inteligencias artificiales. Hay técnicas, ya hay mucha información en Internet sobre eso, entonces también tomen ventaja de eso. El conectar, el networking siempre es importante en esta área. Si hay personas que están interesadas en empezar a trabajar en ciberseguridad, algo que a mí me funcionó mucho es acercarme a las comunidades, aprender de otros profesionales que ya estaban haciendo lo que yo quería hacer. Entonces, tomen ventaja de eso. Y mentalidad, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, en esta diapositiva, no vean la inteligencia artificial como una amenaza, es más bien una herramienta muy poderosa. Tomemos ventaja de eso y no tengamos miedo a la inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que quería transmitirles. Muchas gracias. No sé si nos queda alguna pregunta, Yerelin. Tenemos algunas preguntas. Dice Natalia, ¿tienes algún favoritismo con Gemini? En base a la respuesta que da o consideras que sin importar la IA, la prioridad es saber cómo hacer el prompt. Yo creo que, vamos a ver, la magia está en saber tener técnicas de prompt y también saber para qué es buena cada LLM o cada inteligencia artificial. Hay unos que son muy buenos razonando y actuando. Gemini no es buena actuando. Gemini es muy buena cuando tú necesitas una idea para tú ir a ejecutar. Entonces, si por ejemplo, Natalia era, sí, bueno, ajá, supongamos que Natalia quiere una inteligencia artificial que, además de analizar, tenga la capacidad de ir a actuar, necesita un agente. Gemini no sería su opción. Entonces, yo no tengo favoritismo con Gemini, solo me he dado cuenta que Gemini me funciona mucho, como por ejemplo los escenarios que estaba utilizando ahorita. Pilar dice, ¿y has utilizado alguna de las herramientas que vienen ahora incluidas en el mismo Cali? Las nuevas herramientas que vienen incluidas en Cali, como a cuáles herramientas se referirá, no sé si nos puede escribir en el chat. Tu pregunta. Agente de guía de código Am, abierto sí la hay en Cali. No lo he utilizado, de guía específicamente no. He utilizado los features que introdujo Purpose con la última actualización de inteligencia artificial, que están maravillosos. Eso sí, de verdad, se le puede sacar mucha ventaja. De Cali no. Entonces, sí, ahí te quedaría mal, Carlos, creo que era. ¿Tenemos alguna otra?